A veces pensamos que estamos seguros en casa, rodeados de todo lo que conocemos. Nos tranquiliza creer que lo extraño está lejos, que hay suficiente distancia entre nosotros y lo desconocido, pero de pronto, esa distancia empieza a desaparecer lentamente. A muchos la lluvia les deprime, pero para Bea era como un consuelo, una especie de refugio. Desde su ventana, la lluvia convertía el mundo en algo más seguro, como si el cristal y las cortinas la protegieran de lo que acechaba afuera. Pero aquella noche, la lluvia trajo consigo algo diferente. Era un día gris y pesado. Las gotas golpeaban contra el vidrio, creando una sinfonía monótona que normalmente le calmaba. Sin embargo, esa noche, algo captó su atención en la calle. Allí, en la penumbra, bajo la lluvia, distinguió algo. Al principio era solo una sombra en medio de los charcos y el destello de las farolas. No llevaba paraguas ni parecía moverse. Lo observaba desde la ventana, tratando de darle forma o sentido, pero no lograba precisar qué era. Parecía algo, alguien tal vez. Aunque su silueta era demasiado incierta, estaba de espaldas, completamente inmóvil, como si su único propósito fuera ocupar ese lugar. Pasaron los minutos y aquella presencia seguía ahí, sin moverse un solo centímetro. Ella intentó buscar alguna explicación en su mente. Una persona perdida, tal vez. Un objeto abandonado. No tenía forma de saberlo con certeza, pero la duda empezaba a desmoronar su calma habitual. La figura no se movía ni mostraba señales de vida, pero tampoco parecía un simple bulto bajo la lluvia. Era como si existiera solo para desafiar su comprensión. Los días siguientes, aquella silueta volvió a aparecer. A veces desaparecía y luego regresaba, siempre en el mismo lugar y siempre de espaldas. La curiosidad pronto se transformó en inquietud, un nerviosismo que no podía ignorar. Había algo en esa figura que no encajaba. Finalmente, decidió armarse de valor y averiguar qué era esa figura. Salió de casa con determinación y caminó directo hacia ella. A medida que se acercaba, su pulso se aceleraba, pero estaba decidida a resolverlo. Cuando estaba a solo un par de metros, la figura, como si la hubiera sentido, comenzó a desvanecerse lentamente y se alejó. Una noche, decidió salir a pasear con su perro, Max. La calle estaba desierta, apenas iluminada por farolas que parpadeaban de vez en cuando. Y entonces lo vio otra vez. Allí estaba, la misma figura, o lo que fuera eso. Un escalofrío recorrió su espalda. Max también lo percibió, porque se detuvo, y aunque generalmente era curioso, evitó acercarse. Los ojos de Max miraban hacia aquella figura y luego la miraban a ella, buscando alguna explicación. Fue entonces cuando la incomodidad se convirtió en algo más profundo, en una alerta inexplicable, en un impulso de querer salir corriendo pero no atreverse a apartar la mirada. Cada noche, esa figura parecía estar un poco más cerca. Lo que al principio era solo una sombra distante se había convertido en una silueta que podía distinguir con claridad desde la acera frente a su casa. Y aunque intentaba convencerse de que era alguien de carne y hueso, algo en su interior se resistía a creerlo. Algo en su postura, en su forma, le resultaba incorrecto. No sabía cómo explicarlo, pero cada vez que la veía, el aire se volvía pesado y denso, como si una advertencia silenciosa flotara en el ambiente. Quería pensar que era solo una persona extraña, alguien fuera de lugar, pero la forma en que permanecía de espaldas, inmutable y cada noche un poco más cerca, parecía demasiado deliberada, demasiado inquietante. Pasado unos días después de cenar, Max le hizo gestos de querer salir, le puso la correa y bajaron. La calle estaba en completo silencio. Empezaba a lloviznar. Entonces lo vio, esta vez a solo unos 25 metros. Esa figura continuaba allí, inmóvil. Tratando de mantener la calma, volvió a casa casi arrastrando a Max.
Al llegar al portal, mientras intentaba abrir la puerta con manos temblorosas, notó que alguien la empujaba suavemente desde dentro. La oscuridad en el pasillo era total. Por un instante, se sintió atrapada entre aquella oscuridad que la esperaba adentro y la presencia que estaba afuera. Se quedó inmóvil, con el aliento suspendido, sintiendo que algo la observaba desde el otro lado de la puerta. Finalmente, la puerta se abrió con un leve crujido y una figura se materializó frente a ella. Retrocedió un par de pasos, sintiendo el corazón latiendo en su garganta. Pero entonces, cuando la figura habló, reconoció la voz. Era su vecino, que la miraba en la penumbra, intentando comprender su expresión de miedo. Se obligó a calmarse, pero el susto aún no abandonaba su cuerpo. Entró a casa, se puso cómoda y empezó a ver su serie favorita. Al acostarse, escuchó un ruido en la puerta, un leve clic como el de una llave que no encaja del todo. Se acercó a mirar por la mirilla, con el corazón latiendo en su pecho. No vio a nadie. Aquel incidente la dejó tan desconcertada que apenas durmió. Días después, al estar preparándose para dar un paseo con Max, sonó el timbre. Se acercó y miró por la mirilla, pero no había nadie. Abrió la puerta lentamente y sintió un vacío en el estómago. Allí estaba, la figura de espaldas, a solo unos pasos de su puerta. La misma silueta, tan quieta como siempre, pero ahora tan cerca que podía sentir su presencia, el aire denso y opresivo que parecía envolverla. Su respiración se detuvo, incapaz de apartar la vista de aquella espalda inerte. Fue entonces cuando Max salió corriendo hacia el rellano y comenzó a ladrar, pero sus ladridos no eran normales. Eran alaridos agudos y desesperados, un sonido desgarrador que reverberaba en las paredes, tan penetrante que, uno a uno, los vecinos comenzaron a abrir sus puertas, alarmados por los ladridos incesantes. Cuando llegaron solo encontraron a Max, quien seguía con aquellos lamentos enloquecidos, sin moverse de su lugar, con su mirada fija en algo que ellos no podían ver. La puerta estaba abierta de par en par, pero no había rastro de ella. Nadie, solo el perro, lanzando sus alaridos hacia un vacío impenetrable. Nadie la vio partir. Max quedó como el último testigo de lo que ocurrió. A veces creemos que estamos a salvo en nuestros propios espacios, pero hay presencias que avanzan en silencio hasta que es demasiado tarde. Si te apasionan las historias de terror, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con otros amantes del horror. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos relatos que te harán temblar.